Hola a todos. Vamos a resolver algunos ejercicios de matemáticas para administración y economía del libro de Hausler, Richard Paul y Richard Wood, ¿no? Entonces, editorial Printing House, decimosegunda edición, ¿no? Entonces, en particular vamos a resolver los problemas del 2.3. En el problema 3 me dice si f de x es igual a x al cuadrado más 1 y g de x es igual a x al cuadrado menos x, encuentre lo siguiente. F de f más g de x, ¿no? Entonces, aquí la x no indica una multiplicación, solamente indica de quién es la dependencia, ¿no? Entonces, ustedes pueden revisar las ecuaciones. F más g de la variable x va a ser el dominio, va a ser igual a f de x más g de x. ¿De acuerdo? Y para este problema, pues esta suma de funciones, tengo que utilizar estas funciones, es x al cuadrado más 1 más x al cuadrado menos x. Entonces, haciendo la suma, pues voy a tener 2x al cuadrado más menos x más 1, ¿no? Así podemos continuar con las siguientes. Bueno, déjenme hacer el inciso B y el inciso C, ¿no? Entonces, eso es el inciso A. En el inciso B me preguntan f menos g de x. Entonces, de nuevo, de las definiciones, pues esto es f de x, la función f, menos la función g, ¿no? Y para este caso, pues va a ser x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado menos x, ¿no? Observen que aquí, bueno, me va a quedar como x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado más x. Entonces tengo dos términos semejantes, el x al cuadrado y el x al cuadrado. Y entonces todo esto me va a quedar como x más 1, ¿no? El inciso C, para el inciso C me está diciendo f menos g de menos un medio. Entonces, f menos g, pero lo que necesito evaluarlo es en menos un medio, en x igual a menos un medio. Entonces, ya sé que f menos g es x más 1. Y lo único que voy a hacer es evaluarlo en menos un medio. Es decir, voy a poner x igual a menos un medio más 1. Si hago las operaciones, pues esto me va a quedar como un medio positivo, ¿no? Así podemos continuar con las otras operaciones. Voy a continuar con el inciso G, H e I. Entonces el edificio G me pide la composición, el H la composición de F con G, el H la composición de G con F y el I la composición de G con F pero evaluada en menos 3. Entonces, el inciso G es la composición de F con G de X. Esto recuerden que es F de la función G de X. Es decir, recuerden que la función G de X vale X al cuadrado menos X. Y la función F es X al cuadrado más 1. Entonces, donde aparezca la X, sustituyo por X al cuadrado menos X. Esto es X al cuadrado menos X elevado al cuadrado más 1. Porque la función F si ustedes se acuerdan, f de x es x al cuadrado más 1 y la función g de x es
x al cuadrado menos x, ¿no? Eso me lo dan al inicio del problema, ¿no? X al cuadrado menos x al cuadrado más 1. Entonces, cuando tengo una composición donde aparezca el valor de x de la función compuesta, lo sustituyo por el argumento de la función, que en este caso es x al cuadrado menos x. Ahora, desarrollando esto, pues me va a quedar x al cuadrado. Entonces esto se va a convertir en x a la cuarta menos 2 veces x al cuadrado por x, que es x cúbica, más x al cuadrado más 1. Es decir, x a la cuarta menos 2x cúbica más x al cuadrado más 1, ¿no? Ok. Déjenme, me doy un poco más de espacio aquí. Entonces, el inciso H es básicamente lo mismo. Pero ahora me están preguntando por G composición de F de X. Es decir, G de F de X. De nuevo, aquí lo pongo para que lo sepamos. F de x es igual a x al cuadrado más 1. G de x es x al cuadrado menos x. Entonces, al realizar esta composición, voy a tener g evaluada en x al cuadrado más 1. De nuevo, donde aparecen las x, la sustituyo por el nuevo valor que es x al cuadrado más 1. Es decir, esto va a quedar como x al cuadrado más 1. Aquí recuerden que va al cuadrado, entonces lo tengo que elevar todo al cuadrado. Menos x, pero x ahora vale x al cuadrado más 1. Entonces ya tengo esta expresión. Desarrollo aquí con el cuadrado, me queda x a la cuarta más 2 veces x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado menos 1, ¿no? Simplifico términos semejantes, tengo un menos 1 y un más 1, y tengo un menos x al cuadrado que se va a ir con uno de estos 2x al cuadrado. Entonces me va a quedar al final como x a la cuarta más x al cuadrado. Puedo factorizar un cuadrado y me queda x al cuadrado por x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, una vez teniéndolo de esta forma, pues ya, ¿no? Y el inciso I me piden g evaluada en f en 3. Entonces, g evaluada en f en el valor de 3 es esta composición, o sea, la composición que acabo de obtener en el inciso anterior, que es g de f de x, pero ahora voy a evaluar a x en x igual a 3. ¿Sí? Sí es importante que chequen que el 3 pertenece al dominio de la f y que el resultado además pertenezca al dominio de la g. Como aquí se trata de polinomios, recuerden que el dominio son todos los reales y el rango pues ya va a depender, pero estos dos polinomios admiten cualquier valor de x, ¿no? Entonces, g de f de 3, pues lo único que hago es evaluar 3 en esta función. Entonces me va a quedar 3 elevado al cuadrado por 3 al cuadrado más 1, que es igual a 9 por 9 más 1, que es 10. Entonces me va a quedar 90. Y listo. Ya teníamos el problema 3 de la 2.3. Voy a cerrar aquí la grabación y voy a iniciar una grabación nueva, muchachos.